Hola, bienvenidos, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer esta hermosa cartera clutch o monedero, súper fácil, rápida y muy económica. Solo vamos a utilizar puntadas básicas, así que si estás empezando en el mundo del crochet, este proyecto es ideal para ti. No gastes más en carteras costosas, hazlas tú misma. Te invito a suscribirte, darle like y compartir este video. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que voy a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros, 2 aros de 3 centímetros, aguja 6.5 milímetros, aguja lanera, 2 marcadores, metro, tijeras, un mosquetón para mi accesorio y correa de cuero. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Estiremos bien lo que es el trapillo. Comenzamos haciendo un nudo corredizo y 34 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 32, 33 y 34. Empezaremos a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en las lomitas, empezando desde la segunda lomita. La primera es de altura y haciendo punto medio alto. Tomamos hebra, la segunda, ahí, tomamos trapillo, pasamos por la lomita, damos altura y pasamos. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, 1, 2, 3, pasamos por las 3. Ok, este es el punto que vamos a estar trabajando en todo nuestro bolso. Punto medio alto, lazada, siguiente lomita, damos altura y pasamos por 3, lazada, tomamos trapillo, damos altura, pasamos por 3. Así vamos a estar trabajando en todas nuestras lomitas. Total de puntos a trabajar 33 en total. Ok, hicimos 34 cadenas al comienzo, una fue de altura, entonces vamos a trabajar 33. Terminaré de hacer mis puntos medios altos en todas las lomitas y nos vemos por acá. Estoy por hacer mi última lomita, lazada, ingresamos por la lomita, damos altura y pasamos por 3. Ahí están mis 33 puntos. Ahora vamos a hacer una cadenita de altura. Esta cadenita de altura la vamos a hacer cada que comencemos una nueva hilera. Damos vuelta. No se trabaja la cadenita de altura, sino que seguimos al siguiente punto. Recuerden, 33 puntos en total y vamos a estar trabajando de la misma forma y de esta misma manera. Lazada, tomando las 2 hebras de la cadenita, o sea, la cadena completa. Damos altura y pasamos por 3. Lazada, pasamos por la cadena completa, damos altura y pasamos por 3. Y así sucesivamente hasta llegar al ancho deseado. Recuerden los 33 puntos, cadenita de altura, damos vuelta al tejido, empezamos por la segunda cadena, otros 33 puntos, cadenita de altura y así sucesivamente hasta llegar al ancho deseado. Seguiré trabajando y regreso con ustedes para mostrarles cuántas hileras hice en total. Estoy por hacer mi último punto medio alto, mi última hilera, y termino con una cadenita al aire. Vamos a medirlo. ...38 centímetros... y de este lado 22 y medio, más o menos. Sí, 22 y medio. Hice en total, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
y 17. 17 hileras fue lo que hice. Si ustedes quieren un monedero más ancho, hacen más vueltas. Si lo quieren menos, pues en este caso hacen menos. Ahora con la ayuda de los marcadores vamos a contar 16 cadenitas para poder marcar y poder unir lo que es el bolso. La parte que voy a dejar enfrente son donde comencé. Aquí están la parte derecha del punto medio alto y acá está donde terminé la parte derecha del punto medio alto. Esta es la parte de atrás donde está esta lomita. Esa va a quedar por dentro de nuestro bolso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en la número 17 agregamos lo que es el marcador. Aquí van a quedar 16 y en esta otra parte va a quedar 16 puntos y en el número 17 agregamos marcador. 16 más 16 son 32, más 1 son 33. Ahí están los 33 puntos con los que comenzamos. De igual manera en este lado 16, ok. Esta es la cadenita de altura. Vamos a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Verifiquen que quede acá 16 cadenitas. Ahora vamos a proceder a unirlo así. Esto va a ser lo que va a quedar por fuera de mi bolso. Por el momento va a quedar hacia adentro porque voy a unir. No cortamos la hebra, sino que vamos a continuar. Agregamos. Aquí vamos a tomar, esta es la cadenita y vamos a tomar la hebra de afuera, ¿sí? La exterior, esta. Vamos a dejar intacta la de adentro. De hecho, ambas. Esta de adentro y voy a tomar esta de afuera, de esta cadenita de este otro lado. ¿Ok? Esta y esta dejamos intacta. Tomando estas. ¿Ok? Cadena con cadena. La número 17 no se va a tomar, va a quedar así. Vamos a hacer puntos bajos. 16 puntos bajos en total. Tomamos la primera, esta es de altura. Vamos a la siguiente cadenita. Tomamos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Así. Y tomamos la otra cadenita acá, la otra hebra. Punto bajo. No hagan tan apretados lo que son los puntos bajos para que no se les vaya a encoger el tejido. Tomamos. Y nos vemos por aquí. Me faltan aquí las dos últimas cadenitas. La última. Siempre se esconde aquí esta. Quitamos el marcador que ahí no vamos a trabajar. Y para terminar, una cadenita al aire. Jalamos trapillo, dejamos un poco para esconderlo y cortamos. Luego escondo esta hebra por debajo de los puntos. No lo hago ahora para no hacerles el video tan largo. Vamos a proceder a hacer el siguiente lateral de la misma forma, pero vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tomamos trapillo, vamos a dejar hebra para luego esconderla de igual manera. La número 17 no se hace, sino que procedemos en las siguientes. De igual manera la hebra exterior, ¿ok? De cada una de las cadenas. Vamos a ingresar así y de esta de frente hacia afuera. De esta manera ya quitamos el marcador. Esto lo podemos ir escondiendo, esa hebra, hebra con hebra, puntos bajos.
Me faltan mis dos últimas cadenitas. Aquí está la última. Tomamos hebra exterior y tomamos hebra exterior. Dando altura, pasamos por dos. Ok, ahora vamos a hacer puntos bajos. Vamos a darle vuelta a nuestro tejido. Ahí empecemos a darle la forma, miren qué bonito. Ok, ahora vamos a tomar lo que es la orejita. Vamos a hacer una cadenita al aire. Recuerden, no terminamos con cadenita, solo hicimos el punto bajo. Cadenita, esto lo pasamos hacia adentro. Y vamos a hacer puntos bajos en cada orificio aquí. Donde está justamente el lateral, vamos a hacer ahí. Abajito del punto bajo, un punto bajo. Aquí. Justo donde termina, miren que está el medio punto, ahí arribita. Aquí vamos a hacer, ahí está la B. Vamos a hacer acá abajo, tomando todo el punto. Un punto bajo. Acá, donde está la lomita. Ahí, vamos a hacer un punto bajo. Miren la B. Tomando todo el punto. Siguiente acá está la lomita. Ahí, punto bajo. Siguiente. Si lo vemos de esta manera, donde va esta línea hacemos un punto. Donde va estas lomitas del punto medio alto, hacemos otra. Miren, punto medio alto de parte, la parte de enfrente del tejido. Y esta, ¿sí? Estamos llegando al otro lateral. Está la lomita, hacemos otro. Aquí justo en el lateral hacemos uno. Y aquí hacemos otro. O sea, en el lateral, ¿sí? Aquí uno y aquí otro. Y ya seguimos regular. En los puntos medios altos de la parte de enfrente. Y al revés. Parte de enfrente. Revés, ahí está la lomita. Tomando todo el punto. Ok. No tan flojos ni tan socados. Aquí ya estamos llegando casi donde comenzamos a hacer los puntos bajos de arriba. Hicimos aquí justo donde están las lomitas uno. Vamos a hacer aquí el otro. Ahí está el nudo corredizo que hicimos al iniciar. Nos vamos a saltar hasta, recuerden, en el anterior hicimos en las dos, ahí ya hicimos uno, aquí vamos a hacer otro. Ahora lo que vamos a hacer son puntos deslizados tomando la hebra de arriba de la cadena del punto bajo, esta cadenita, y dejamos esta intacta. Aquí está el primer punto que hicimos. Tomamos la cadenita, tomamos trapillo y hacemos nuestro deslizado en todas estas, todo alrededor, ¿ok?
Aquí estamos llegando a los últimos 3 puntos. Antes de llegar, miren, aquí ya están las 2, aquí falta una. Vamos a darle más altura a esta para que quede igual que las otras. Está. Y aquí es la última. Vamos a cortar el trapillo, vamos a dejar hebra para poder esconderla bien. Sacamos con cuidado para que no se me vaya a deformar esta. Con la aguja lanera vamos a ingresar la aguja en la primera cadenita que está ya el deslizado. Miren, aquí falta una, ahí es la que vamos a hacer. Ingresamos solamente la hebra de atrás, esta hebra. Y la última cadenita de deslizado que hicimos en medio, y en medio también atravesando las lomitas. Esta es del punto anterior, para que se pueda sujetar más lo que es el punto. Ahí, ahí, y escondemos lo que es por debajo de los puntos el trapillo restante. Luego lo escondo y empezamos a darle forma. Bastante espacio que queda. Ya le agregué mi etiqueta. Vamos a agregarle los aros. Luego le agrego lo que es el zipper y el forro. Ahí, en el primer punto. Y de igual manera aquí en el primer punto. Le voy a agregar su asa. Es una asa ajustable. Y su accesorio. Si les interesa saber cómo hacer este corazón, ya tengo un video en el canal. En la descripción les dejo el link para que vayan a verlo. Y bueno, espero te haya gustado este mini tutorial. Gracias por estar aquí, te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.